Buenos días a todos. Mi nombre es Esther y les voy a hablar de Las hilanderas, también conocido como la fábula de Aracne por la escena del fondo que más adelante comentaremos. Esta obra pertenece al gran pintor sevillano Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, uno de los más grandes artistas españoles del barroco y de toda la historia del arte. Esta pintura la realizó a mediados del siglo XVI, casi a la vez que su obra maestra, La familia de Felipe IV. ¿Sabéis con qué nombre conocemos a esa obra? Eso es, se trataría de Las Meninas. Pero volviendo a la obra que nos ocupa, podemos señalar que Velázquez realizó esta obra para un particular, don Pedro de Arce, algo que no era común en esa época de su vida, ya que era pintor de la corte y todos sus encargos procedían de la Casa Real. Pero este particular era Montero Real, es decir, el encargado de organizar las cacerías a las que acudía su majestad, con lo cual se trataba de una persona muy influyente. Sin embargo, apenas 50 años después de ser pintado, el cuadro ya había pasado a las colecciones reales, y actualmente podemos admirarlo en el Museo del Prado de Madrid. A continuación vamos a hablar de los aspectos formales de la obra. Se trata de un óleo sobre lienzo de algo más de 2 metros de alto por casi 3 de ancho, aunque estas no son sus dimensiones originales, ya que la obra fue ampliada en el ancho y en el alto tras un incendio que tuvo lugar en el Alcázar de Madrid, donde se conservaba entonces en 1734. Como podemos observar, los juegos de luces y sombras están muy cuidados. En el plano más cercano vemos cómo la luz procedente de la izquierda ilumina a la hilandera más joven, y en el plano del fondo, la luz, también desde la izquierda, ilumina la escena del tapiz. También es muy interesante cómo se refleja el movimiento en esta obra. Lo podemos apreciar muy claramente en dos puntos. Por un lado en la rueca, que gira tan deprisa que no podemos ver sus radios, y por otro lado en los dedos de la hilandera joven, que se mueven con tanta agilidad que casi parece que tenga 6 dedos. Otro aspecto a señalar sería la pincelada suelta, que deja algunas figuras sin detallar, como el rostro de la hilandera en penumbra que vemos agachada. Esta pincelada es muy semejante a la que usarán los impresionistas 250 años más tarde, con lo cual nos podemos hacer una idea de lo innovadora que resulta la figura de Velázquez para la historia del arte. Continuamos con el análisis de la obra y vamos a fijarnos ahora en su composición. Velázquez divide el cuadro en dos planos. El que vemos más cerca representa a varias mujeres en un taller preparando la lana para la elaboración de telares, y en el fondo, después de subir un par de escalones, lo que nos viene a decir que lo que allí sucede está por encima de la otra escena, encontramos varios aspectos interesantes para comentar. Por un lado vemos a 3 mujeres muy elegantemente vestidas, de las cuales una sostiene un instrumento musical, lo cual nos dice que Velázquez dignifica la música al colocarla en esa estancia superior. Otra de las mujeres se gira al espectador, como invitándole a tomar parte en la escena que allí tiene lugar. ¿Y qué pensáis que sucede allí? Vamos a prestar mucha atención a ese tapiz que vemos al fondo. Vemos 2 figuras que no está muy claro si están dentro o fuera del tapiz. ¿De quiénes se trataría? Pues tendríamos a la izquierda, vestida con armadura y un casco, a la diosa Atenea, y a la derecha a la joven Aracne. Es decir, estamos ante la fábula de Aracne, que aparece en las Metamorfosis de Ovidio. ¿Conocéis esta fábula? Vamos a recordarla. Aracne era una joven griega con una gran habilidad para tejer, pero era muy vanidosa y se comparaba continuamente con la diosa Atenea, retándola para ver quién era la mejor tejedora. Finalmente Atenea aceptó el reto pensando que la ganaría y le daría una lección de humildad, pero sorprendentemente fue Aracne quien ganó la competición, y que además lo hizo con un tapiz en el que se burlaba de la diosa, pues aparecía reflejada una de las infidelidades de Zeus, padre de Atenea. Concretamente se trataba del rapto de Europa, cuando Zeus se transformó en toro para seducir a la ninfa Europa. Esto enfureció muchísimo a la diosa, que enfadada castigó a Aracne, convirtiéndola en araña para que se pasara toda la eternidad tejiendo. Pero Velázquez nos deja otro mensaje más en esa escena, ya que el tapiz con el que Aracne vence a Atenea es en realidad una copia de la obra del pintor italiano Tiziano, titulada como no podía ser de otra forma, El rapto de Europa. ¿Qué nos quiere decir Velázquez con todo esto? Recapitulemos hasta ahora. Habíamos dicho que situó el instrumento musical en esa estancia más alta para hacer ver su superioridad, el hecho de que es un arte. Pues lo mismo ocurre con el tapiz y la pintura, es decir, para Velázquez la pintura, la música y los tapices son arte y merecen una consideración superior a la artesanía que supone la labor de las hilanderas. Toda esta simbología hace que esta obra resulte enormemente compleja, pero no deja al margen su excelente calidad formal. Es por eso que estaríamos ante una de las grandes obras de la pintura española y mundial de todos los tiempos. Finalmente solo me queda agradecerles su atención y desearles que tengan una feliz estancia en nuestra ciudad. Muchas gracias.